Bueno, hola David, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí saludándote nuevamente. Vamos a empezar esta charla. Fíjate que pues el día de hoy la idea de platicar es ponernos un poquito a tono y externar nuestros puntos de vista, que son eso, nuestros puntos de vista con base en nuestra experiencia y lo que hemos leído o nos ha informado sobre la vacunación de CanSino. Y bueno, qué tanto seguimos estando protegidos, qué tanto es necesario un refuerzo. Por allí voy a tocar una parte que tiene que ver con lo que CanSino ha hecho público desde que llegó al país hasta el día de hoy, en cuanto a los estudios que ha realizado para un refuerzo o un booster, como ellos le llaman, no una segunda dosis, sino un refuerzo. Y bueno, y qué tanto las autoridades están en ese sentido interesadas o imposibilitadas para poder hacer esta doble vacunación o este refuerzo para CanSino específicamente, ¿no? Las otras ya sabemos que tienen un refuerzo, fueron doble vacunas, son esquemas completos, están autorizadas por las el registro sanitario que le dan las autoridades y están reconocidas por la OMS. Pero bueno, CanSino, que es la que nosotros tenemos puesta, los que trabajamos en educación, y que tiene ciertas características especiales que, bueno, nos hacen por ahí como que no tener certeza, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, te platico, me di a la tarea de buscar todas las publicaciones que CanSino tiene respecto a su vacunación. Y bueno, y aquí nada más comenzaría diciéndote, el 11 de febrero es cuando llega al país la primera dosis de CanSino, porque había necesidad, ¿no?, de que todos nos vacunáramos, porque ya se hablaba de un posible regreso a clases. Entonces, en febrero llegan y, bueno, lo primero que se hace, obviamente, es natural, es informarle a todo el público que va a ser receptor de esta vacuna cuáles son las características de esta vacuna, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hubo un decálogo que externó por ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo leo muy rápido. Decía que es una vacuna desarrollada por CanSino Biologics en Beijing, que usa la misma tecnología que se usó contra el ébola, que es una vacuna que ha sido probada en países, y menciona Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Chile, Argentina y México. Es segura, hasta ese momento no había ninguna reacción adversa y hasta hoy tampoco lo existe. Es efectiva, de 100 gentes que se vacunen, 65 quedan protegidas de sufrir síntomas, y del resto, del 35 restante, el 95% de ese 35 va a estar exento de padecer enfermedades graves de hospitalización. Es muy práctica porque es solamente una dosis y es de mejor manejo, no requiere una alta temperatura para poder resguardarse, entonces eso le hizo muy práctica, ¿no? Y la cuestión que es una dosis. Se probó en adultos de mayores de 65 años y fue exitosa también. Ya aquí la ventaja también de la CanSino es que se experimentó con gente mexicana, aquí en el país se hicieron los estudios, entonces hubo buena reacción por parte de la cadena de ADN de los mexicanos, ¿no? Eso es un factor benéfico para la vacuna, y fue aprobada obviamente por China y fue de emergencia usada en Pakistán. Y la COFEPRIS, que es la que se encarga de autorizar los medicamentos en el país, le dio la autorización como uso de emergencia el 10 de febrero. Bien, ahora, el 8 de agosto, CanSino envía un documento a la OMS donde le explica cuál ha sido el proceso que ha llevado para realizarse esta vacuna, y sugiere desde el 8 de agosto en la página de CanSino Biologics que se aplique un refuerzo. Desde el 8 de agosto ya estaba sugiriendo CanSino la aplicación de un refuerzo. Igual, en estas fechas, el 8 de agosto, envió CanSino a la OMS todo el dossier o la documentación que tiene que ver con describir los procesos que lleva para la elaboración de la vacuna para que se autorizara, porque recordemos que aunque nos la pusieron, no fue autorizada nunca por la OMS como una vacuna ni siquiera de emergencia, menos con registro sanitario. Entonces, solamente la autorizaron los países, en ese caso México, COFEPRIS la autoriza y deciden aplicarlo, ¿no? Entonces, bueno, el 8 de agosto, repito, hay un estudio por parte de CanSino, igual por parte de la UAC. La UAC hace un estudio donde mencionan que es sugerible aplicar otra
dosis o llamado booster o llamado refuerzo para elevar la protección que podamos tener los que nos vacunamos con ella. Si bien es verdad que a los 6 meses no es que desaparezca la protección de la vacuna, ya llegamos a 6 meses y ya no estamos protegidos, no, pero sí es verdad, y lo dice, ahorita vamos a escuchar unos audios del vocero de CanSino, que menciona que después de 6 meses, como toda vacuna y como es normal cualquier medicamento, va perdiendo su eficacia, ¿no? Se va haciendo menor, y por esa razón ellos, y aquí muy claro, dicen, en conclusión, sobre la base de los datos clínicos observados de manera preliminar, CanSino Bio recomienda la aplicación de una segunda dosis de la vacuna Covidencia. Hasta el momento se ha demostrado que la segunda dosis puede mejorar significativamente la respuesta inmune y no aumentan los riesgos de seguridad para las personas que reciban esta vacuna, ¿no? Por allí han habido respuestas por parte del vocero de CanSino, donde afirma que es necesaria, si bien no es urgente, no es algo que digamos que ahorita en noviembre y diciembre se tiene que aplicar porque si no los maestros nos vamos a morir, o los que trabajan en educación nos vamos a morir de COVID. No es tan así, pero sí es verdad, y lo reconocen, que la eficacia disminuye. Por eso sugieren la vacunación o una segunda dosis para poder elevar esta defensa que tenemos ante el COVID, ¿no? Ok. Por allí, el 15 de septiembre todavía, se vuelve a exponer, ahorita voy a poner la página, donde el vocero, repito, si bien dice que no es urgente el refuerzo, sí manejan que es necesario por la disminución de los refuerzos que podamos tener. Y el 15 de septiembre, todavía CanSino publica que a pesar de no tener una autorización por parte de la OMS o un reconocimiento por parte de la OMS, la vacuna CanSino sigue siendo de alto nivel de seguridad. Y bueno, eso creo que no es en duda la seguridad que nos da, que nos ha protegido efectivamente, pero bueno, hay otras cuestiones que sí están en cuestionamiento por parte de CanSino. Por ejemplo, el que hasta el día de hoy no tenga la autorización por parte de la OMS o el visto bueno por parte de la OMS, el que no sea aceptada en muchos países como una medida de prevención, y te hablo de Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, y ahorita igual le voy a mostrar que son requisitos para entrar y no está CanSino contemplada como tal. El 4 de octubre le preguntan a los de Biologic que si es necesario la segunda dosis. Ellos aclaran que sigue siendo una unidosis, pero que bien si un refuerzo multiplicaría esos anticuerpos. Por otra razón, lo sugieren. Y mencionan específicamente que quieren aclarar que si el refuerzo es recomendable, no es urgente, pero que es el personal de salud del país quienes están a cargo de decidir si se coloca o no se coloca este refuerzo, ¿no? Pero ellos siguen insistiendo en que sí es necesario, importante. Esos datos los voy a colocar en la página, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay oficialmente por parte de la propia marca CanSino, que es necesario. Pero bueno, hemos escuchado, y aquí me voy a adelantar un poquito, David, lo último que escuché fue esto, me voy a permitir colocarlo. Yo creo que por ahí muchos tal vez lo han podido escuchar, y es aquí donde surge realmente la inquietud y la inconformidad por parte de los docentes. Porque miren, en una entrevista al señor presidente, lo cuestiona, bueno, voy a dejar el audio, ¿qué más? Para que podamos escucharlo de su voz. Bueno, es un comercial, sabes que como el YouTube que tengo es grande, pues pone comerciales, ¿no? Ahí va. Lo de las vacunas, todos los maestros ya están vacunados. ¿Ya no les permitirán nuevamente otra dosis como lo están solicitando? Es que se dio una vacunación, sí, con CanSino, que es una sola dosis, y hasta ahora los médicos, los especialistas hablan que es suficiente. Sí, la Organización Mundial de la Salud sostiene de que es necesario reforzar, lo haríamos, pero hasta ahora no lo recomiendan los médicos. Se sabe, se está demostrando que si nos vacunamos
con cualquiera de las vacunas tenemos protección. Desgraciadamente, en esta nueva ola, los que se están hospitalizando y están tristemente perdiendo la vida, en un porcentaje mayor son los que no se han vacunado. Okay, esto fue el 8 de agosto, no, 25 de agosto, perdón. Fue el 25 de agosto esta conferencia del presidente. Y si bien es cierto que comenta que todos estamos protegidos, sí, es verdad, ¿no? Solamente que va disminuyendo esta protección. Y respecto a que cuando lo autorice la OMS, pues bueno, aquí el problema es que la OMS ni siquiera ha autorizado la primera dosis de CanSino, y aún no siendo autorizada, fuimos vacunados con ella. Entonces, entiendo que por la premura, y eso es bueno, y nos protegió, sí, pero bueno, aquí hay una falta igual de información hacia el personal docente. Considero, porque lo vi ahora, esta semana pasada aquí en Villahermosa, jueves y viernes, hubo un periodo de vacunación para los que no se vacunaron a tiempo, rezagados le llaman, y hubieron comentarios en los chats de muchos maestros. Ojo, quiero aclarar, no sé si sea bueno o sea malo, no lo estoy recomendando, pero sí vi que pasó, a menos en mi USAER, muchas maestras se fueron a vacunar con Pfizer, creo que tocaba ahorita, ya tenido CanSino, para reforzar. No hay estudios que digan que sea bueno o sea malo, no hay nadie se ha muerto porque se lo ponga, pero no han dicho que se lo pongan tampoco. De hecho, CanSino dice que ellos no están estudiando la posible combinación de 2 vacunas o más. Pero bueno, sí hay mucha inquietud, David, por esto de que si se vence o no se vence la protección. Los maestros estamos muy inseguros. Hubo una ola de muertes de maestros tremenda a principio del ciclo escolar, desde que empezaron los cursos presenciales. Muchos maestros, y ahí está la página de la Secretaría de Educación, donde se ponen el recordatorio o la alusión al maestro que falleció. Hubieron mucho personal de educación fallecido por COVID. No es porque la vacuna sea mala, eso me queda claro, pero aunado a eso, aunado a que ahorita se habla lo dijo Gatell, una posible ola nuevamente de contagio, y a que realmente CanSino nos dice que disminuye el nivel de protección y que es necesario un refuerzo y las autoridades no lo contemplan, pues muchos maestros están yendo a vacunarse a Pfizer, o sea, lo que le toque rezagado. No mencionan que ya se vacunaron en CanSino y se vacunan queriendo protegerse. Y digo, al final de cuentas es válido, ¿no? Querer protegerte y vivir. Pero bueno, no sé qué tanto esto los maestros estén realmente leyendo, informándose sobre hasta dónde puede llegar la protección de CanSino, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? Bueno, pues antes que nada, gracias por invitarme nuevamente a tu programa de tan alta audiencia. Me parece que es genial el que puedas seguir trayendo estos temas, ¿no? Que al fin de cuentas son parte de las charlas, de las discusiones que se dan en las escuelas y en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook. Hay mucha inquietud. Hubiera sido genial que se pudiera haber invitado un médico. Me parece que hubiera sido una voz un poco más autorizada en este sentido para poder expresar un posicionamiento. Yo simplemente sostendría algunas interrogantes que me parece debemos tener en consideración. Me parece que la vacuna o las vacunas que han aparecido en el mercado, evidentemente, todas han sido autorizadas de emergencia. Ahora, algunas han sido autorizadas por la OMS, otras han sido autorizadas por los sistemas locales de cada país, sobre todo, y al inicio las vacunas chinas fueron autorizadas por países, en este caso COFEPRIS, que en México, y de las diferentes organizaciones que tienen que ver con la validación y la certificación de la calidad de los productos médicos que ingresan en cada entidad. Evidentemente, pues ha existido toda una suspicacia, y yo creo que hay que llamarlo así, una suspicacia sobre qué tantos estudios o qué tan elevados fueron los resultados en relación a ciertas vacunas, y si con esos resultados se debía o no masificar su aplicación. Y en este caso hay una cuestión bastante interesante.
hoy en el mundo se empieza a hablar de población nuevamente de primer, segundo y tercer nivel. Es decir, que la vacuna o las vacunas han servido como un sistema de discriminación y de exclusión, porque pareciera que aquellos que pueden tener, en este caso, países con una mayor capacidad económica, contar con vacunas más reconocidas y de mayor alcance, vacunan a su población con la de mayor eficacia, que en este caso es Pfizer, es AstraZeneca, es Moderna, y aquellos otros países que solamente pueden adquirir una cierta capacidad económica, tienen una cierta capacidad económica, pueden adquirir otro tipo de vacunas. Y pues habrá que ser honesto, las vacunas chinas no están consideradas dentro de las de mayor costo a nivel internacional, sino son, digamos, algunas de las más accesibles. Pero esto también responde a una necesidad del plan de la ONU, porque la ONU necesitaba que las vacunas se masificaran, sobre todo por aquellos países con poca capacidad económica, y evidentemente ha ocurrido un fenómeno, pues yo diría, discriminatorio completamente, en el sentido, bueno, incluso hasta la Janssen, como bien lo conectas, Moderna y Janssen, hoy ya en Estados Unidos se reconoce la Sinovac, ya fue aprobada hace unos días, pero lo que sí estamos viendo, la vacuna rusa no ha sido aprobada, eso sí también tenemos que decirlo, que fue la primera vacuna que surgió el año pasado y se empezó a hablar de la posibilidad. Hoy Pfizer presenta la pastilla para reducir el riesgo de muerte, que solo está en venta en Estados Unidos. Me parece que en este sentido, pues siempre es así, ¿no? Con todas las cuestiones de vacunas, no es que no tengan, no es que no protejan al individuo, efectividad, sino que obviamente tienen un rango distinto de efectividad. Claro. Efectivamente, yo creo que en eso hay que hacer mucho hincapié. Ahora, la cuestión y el debate... Y uno genérico, ¿no? Digamos. Ajá. Algo así, estilo lo mismo pero más barato, ¿no? Pero me parece, me parece que y no es que lo más barato no tenga efectividad, tiene efectividad, pero obviamente podríamos tener discrepancias en los resultados en relación a, evidentemente las vacunas chinas tienen una tecnología diferente a las tecnologías que tiene Pfizer, según los estudios que se han ido presentando. Pero pienso que la gran incógnita, y yo creo que aquí es una responsabilidad y una pregunta que no ha podido responder el secretario de Salud Nacional ni el subsecretario Hugo López-Gatell, es ¿por qué si los maestros tienen un alto riesgo por la cantidad de población que atienden de diferentes contextos, ¿por qué para los médicos a todos se les aplicó Pfizer y a los maestros que tienen, que es una de las instituciones al mismo nivel que la Secretaría de Salud por la cantidad poblacional, se tomó la decisión de colocar la vacuna CanSino? Yo te diría que habría que entrar en una discusión. Yo creo que tendrían que debatir esa parte. No sé cuáles fueron los criterios en los cuales se siguieron, pero yo te podría decir que muchos maestros, aprovechando su rango de edad, decidieron optar por otras opciones. Específicamente hoy vemos dentro del magisterio también una gran separación. Tenemos a supervisores vacunados con Pfizer, que te dicen, puedes ir, ya estás vacunado, no te va a pasar nada. Y tenemos una planta docente vacunada con CanSino. Y entonces estamos viendo una desigualdad de situaciones y vemos que, quieras o no, estas discrepancias pues generan también mucho temor en la población. Fíjate, David, en ese sentido de la decisión del gobierno de por qué a los maestros poner CanSino, bueno, mi teoría es que al ser una vacuna de emergencia, es para tratar de que no se siga propagando, obviamente como lo marca su nombre, pero no es una vacuna que vaya a durar su periodo un año, como la mayoría de las vacunas.
Entonces creo que la intención fue el protegernos para regresar a clases, esperar que la pandemia bajara o desapareciera con la vacunación de toda la población, y una vez que esto sucediera, entonces creo que el plan debería haber sido ya vacunar a los maestros con la vacuna correspondiente, o con el refuerzo, o con el esquema completo de otra vacuna, ¿no? Creo que fue para disminuir la pandemia, para evitar que más gente se contagiara. Esa fue la intención de esa vacuna CanSino de emergencia, pero se cumplió esa parte, ¿no? Pero como tú dices, está la siguiente etapa. Ya evitaste que se contagiaran en una etapa fuerte, bueno, ya sabes que disminuye la efectividad, no desaparece, disminuye, entonces tienes que tratar de reforzar y cubrir a este personal. Como bien lo dices, y esa es la queja de los maestros, porque como dices, pareciera que hay mexicanos de primera, de segunda y tercera, ¿no? Que sí los hay, pero no debería. ¿Por qué? Déjate el personal de salud. Yo entiendo, al personal de salud tienes que darle lo mejor que hay, y estoy de acuerdo. Pero, pues yo diría, y muchos maestros lo preguntan, ¿y por qué el presidente y su equipo de trabajo no se pusieron CanSino? Se pusieron Pfizer, porque era la de su edad, ¿no? El presidente criticaba por ahí que los de la clase media estamos peleando que queremos Pfizer y no nos conformamos con CanSino los maestros. Pero bueno, al final de cuentas tiene que ver con un poder de análisis, David, como lo dices bien. Tenemos que entender por qué razón nos la pusieron, y estamos de acuerdo y accedimos, pero tenemos que entender también que ya ahorita es un proceso que termina y que tenemos que pensar ya en cómo protegernos para esta nueva etapa. Yo te voy a ser sincero, y no sé si estuvo mal o estuvo bien, pero hasta hoy no tengo ningún problema. Por el contrario, creo que me ayudó, creo. Yo me vacuné con CanSino cuando nos tocó, y cuando llegó mi edad me puse Astra, las 2 dosis. Estuve enfermo de COVID cuando mi esposa regresó a trabajar. Yo estoy en línea todavía en mis 2 escuelas. Ella regresó presencial, se contagió en la escuela. Ella también tenía CanSino y la primera de Astra por su edad, todavía llevaba la primera, no tenía la segunda. Se contagió, estuvimos los 2 enfermos de COVID al mismo tiempo, obviamente, pero no nos pegó fuerte, no tuvimos tantas consecuencias de respiración, nada, fue pérdida de olor, pérdida de olfato, algo de tos, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, y lo podemos controlar con medicamento. Pero sí nos colocamos, te digo, las 2 vacunas, ¿no? Yo creo que eso tal vez nos ayudó a que no fuera un cuadro tan grave, no lo sé. No sé si estuvo bien, te repito, no sé si estuvo mal, yo no digo que lo hagan, yo lo hice por decisión propia, decidí arriesgarme, investigué, no había estudios que dijeran que se podía combinar o no, porque nadie lo había hecho, no decían si era bueno o era malo, o sea, hasta ahorita no hay algo que lo diga, pero bueno, muchos, y te repito, el viernes, muchas compañeras de Musaer estaban ya yéndose a vacunar con Pfizer porque es la que estaban poniendo para rezagados. Entonces, entiendo, te repito, la razón por la que nos vacunaron con CanSino, y me parece loable y lo acepto, pero ya ahorita estamos en otra etapa. Y ahorita que los chavitos están regresando, no solamente proteger al maestro, sino proteger al chavito, proteger a su abuelo, proteger a su papá, proteger a la gente que está en casa, porque igual sabemos que hay mucha gente que no se ha vacunado por 1000 razones. Entonces, el maestro está, te digo, muy temeroso, y con razón, y estadísticamente y clínicamente también lo sabemos, porque, repito, el porcentaje de efectividad baja, del 67 que tenía, 63, 65, baja y va disminuyendo cada tiempo que va avanzando. Entonces, sí creo que esta discusión o esta charla que tú y yo tenemos... Y con cada infección, que vas teniendo. Sí, y fíjate que tengo un familiar que se ha infectado 3 veces, Pareciera, porque nos reímos y decimos, bueno, tenías que estar muy mala suerte para que te volvieras a contagiar. Pues 3 veces se ha contagiado. La segunda sí estuvo muy, muy difícil. Casi pensamos que nos despedíamos de él. Pero tienes razón, cada enfermedad que va pasando o algún otro virus que te infecte va haciendo que se haga más grave la enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tendríamos, no nosotros abrimos esta discusión para que los docentes lo vean, vayan y lean, porque la idea tampoco es que se queden con lo que tú y yo decimos. La idea es que vayan, investiguen qué dice Pfizer, investiguen qué dice CanSino, investiguen qué dice la OMS, y entonces le exigen a sus autoridades. Al final de cuentas, creo que los sindicatos tendrían que estar peleando por esto, David. Las autoridades educativas tendrían que ser un poquito más conscientes con los docentes y decir, oye, sí es cierto, ya necesitan un refuerzo, ¿no? O vamos a analizarlo, pero a la luz de verdades, no como decía el presidente que cuando la OMS lo autorice,
esto no va a suceder nunca, repito, o va a tardar mucho todavía porque la primera ni siquiera fue autorizada. En ese sentido te comparto cómo está el estatus de COVID en octubre. La OMS lanzó el último gráfico de cómo se encuentran autorizadas las vacunas y está Pfizer autorizada. Sí, estoy compartiendo, ¿verdad? Ok. Ahí está Pfizer, está AstraZeneca autorizada completamente con las diferentes fases que tienen sus etapas. Y bueno, volvemos directo a CanSino, está Moderna y CanSino, a pesar de haber sido, repito, desde febrero llegó al país y haber estado desde marzo en un proceso de aplicación ya. Aquí tenemos en el renglón número 15. Todo eso lo voy a colocar ahí como documento para que lo puedan accesar y revisar. CanSino Bio se encuentra, la primera etapa está aceptada, pero el estatus de la evaluación, status of assessment, está todavía en proceso de inspección. Aquí lo marca. Y la decisión de si está autorizada o no es TBC, to be confirmed. Es decir, aún se confirmará. Todavía no está autorizada como está CanSino, Novak y varias que están más abajito de eso, ¿no? Las que ya tienen la fecha de autorización, pues es que ya fueron autorizadas por la OMS. Y bueno, y no solamente que no es autorizada por la OMS, como decías, por los procesos. No significa, y estoy de acuerdo contigo, que no sirva la vacuna. La vacuna tan sirve que muchos maestros no se han muerto hasta hoy gracias a la vacuna. Pero sí es verdad, repito, e insisto vehementemente en que disminuye la efectividad y que algún proceso no está bien de la vacuna, porque por eso la OMS a estas alturas del año no ha autorizado como ha pasado con otras. Y lo que decías, y esto se genera también, los maestros, no todos los maestros piensan en que esto sea benéfico o que sea realmente algo que se deba hacer, pero yo escuchaba compañeras maestras que tienen la posibilidad de viajar, que ya están en presencial y que dicen, bueno, quiero salir de vacaciones solo con el aguinaldo, y que por ahí hay una contradicción, no, bueno, salgo a otro país sabiendo que está esto complicado, porque en Europa hay un repunte ahora, o me cuido, ¿no? Aquí en mi país. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? De que, como bien decías, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una limitante de las vacunas que sí son permitidas para entrar. Nosotros con CanSino no podemos entrar. En la Unión Europea, con CanSino tampoco podemos entrar, está limitado. Canadá tampoco. Todos esos países de primer mundo y a los que comúnmente la gente quisiera ir a vacacionar o conocer, no aceptan CanSino. Hoy el presidente se ha pronunciado muy fuertemente a la OMS y le ha dicho que por favor aceleren los procesos de autorización de la vacuna para que sea aceptada en todo el mundo. A mí, más que para que sea aceptada en todo el mundo, me interesa que la acepten para que entonces la validez de seguridad me reconforte y diga, bueno, sí, está avalada por la OMS, pues no hay ningún problema, está segura. Pero mientras no está avalada por la OMS, pues la COFEPRIS, ¿qué le puedo confiar? Si validó el agua que inyectaba el presidente de Veracruz a los niños con cáncer, estaba avalada por la COFEPRIS. Entonces, que me digas que la COFEPRIS avaló CanSino, pues igual es como que me digas que mi papá dijo que sí me vacune, ¿no? No hay certeza científica ahí. Entonces, el presidente ahorita está muy, muy vehemente contra la OMS, bueno, pidiéndole que lo autoricen, me parece muy bueno, pero sí es verdad, este tipo de vacuna nos hace parecer, y sobre todo a los docentes, y aquí preguntaré yo, la reivindicación magisterial, ¿no? Del docente, la figura del docente con este gobierno, no quiero meterme en cosas de gobierno, pero ¿dónde queda si el docente sigue siendo tratado como una persona de quinta o cuarta transformación, dejado sin tener acceso a muchos lugares? O sea, no tenemos con CanSino oportunidad de irnos a ninguna parte, Te cuento, tenía plan con Chon, que no está hoy, Asunción, nos íbamos a ir al extranjero, nuestra primera salida al continente viejo, pero no, chavo, no se pudo por la vacuna y porque no tenemos dinero. Pero bueno, entonces sí creo que habría que... Yo diría que más lo segundo, que no hay dinero, ¿no? Oye, lo dije bajito para que nadie lo escuchara. Pero sí tenemos, estoy de acuerdo contigo, que tratar de que los docentes tengan mayor certeza en el salón, sobre todo, déjate la tranquilidad que tenemos emocionalmente, la tranquilidad en cuanto a salud, y sobre todo por todo lo que se da en la escuela, ¿no? Los chavitos, en la escuela, digo, de mi esposa cuando regresó, hubieron 3 chavitos que se contagiaron, tuvieron que cerrar la escuela, y ahorita están llegando alternados, pero sí hay que cuidar todo esto, porque al final de cuentas, si el docente no está protegido, pues todo el contexto que lo rodea, que es mucho,
pues no va a estar protegido, ¿no? Mira, yo daría un énfasis, hay que hacer un gran paréntesis, me parece que es importante enfatizar algunas cosas. De lo que tú comentas, evidentemente las vacunas eran necesarias, creo que todos necesitábamos ser vacunados, pero aún así ha existido la resistencia. Y uno pensaría que en el ámbito magisterial, donde hay una preparación académica que consideraríamos necesaria, los maestros, todos los maestros se irían a vacunar cuando llegara la oportunidad, y hemos encontrado que existen maestros que decidieron no vacunarse. Efectivamente. Por su propia elección. Y entonces, y son muchos de los que están exigiendo volver a clases presenciales porque piensan que el COVID no existe. Sí. Terrorífico, porque ellos tienen en sus aulas a alumnos. El gobierno de Chihuahua, en esta semana, no recuerdo, fue el 3 de noviembre, me parece que fue el miércoles en la noche, publicó que van a cesar a los maestros que no se vacunaron y que ponen en riesgo la vida de los menores. Esto ha generado toda una controversia sobre si jurídicamente es posible, pero en este sentido yo creo que hay que hacer un análisis pertinente. Evidentemente, el COVID hace correr riesgo de vida a cualquier persona, no importa el rango de edad. Evidentemente, y yo creo que aquí hay que leer entre líneas y con mucho cuidado, porque la gente ha entendido, es que los de alguna conmorbilidad son los que se pueden morir. No. El gordito como yo. El concepto es de mayor riesgo. Es decir, que los que tienen mayor riesgo de complicación son ellos, pero no son los únicos. Entonces, gente que no tiene ninguna comorbilidad también podría morir de COVID. Evidentemente, hay excepciones a la otra. Sujetos con comorbilidades que el COVID no les ha hecho absolutamente nada y se genera como un pensamiento mágico de decir, ya ven, era una invención de todo el mundo para detener la economía o cosas por el estilo. Pues hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones, y yo creo que una de las cosas que podríamos proponer en este programa que has generado es decirles, hay que tener una conciencia social y es necesario la vacunación, sea cual sea la vacuna en la cual uno reciba. Ahora, el debate, imagínate, tú me invitaste a un debate sobre si se debe haber una segunda dosis. Pues yo diría de que si los estudios marcan que es necesario, pues se tiene que hacer. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que se han rehusado a recibir una sola dosis de algo? Y sobre todo ponen en riesgo no solo a los niños, sino también a sus compañeros docentes, ponen en riesgo toda una estructura. Y evidentemente, mira, yo lo que pudiera pensar es que no hay que creer que imaginariamente la vacuna va a evitar la existencia del COVID. No. Y este es un error de muchos consejos técnicos escolares, de muchos maestros, que se reúnen y que piensan que porque ya están vacunados pueden estar en las direcciones escolares comiendo sin cubrebocas, platicando, encerrándose en cualquier espacio, porque dicen, no, pues es que ya estamos vacunados, ya no nos va a pasar nada, ya el COVID no nos va a hacer nada. No. Evidentemente es una medida, la vacuna es una medida preventiva, claro, que se suma al uso de cubrebocas, que se suma al distanciamiento social. Y obviamente esta cuestión nos está costando muchísimo entenderla. Yo veo gente muy preocupada porque dice, es que yo ya me siento prisionero. Yo creo que no estamos en un conflicto de la libertad. Los españoles estuvieron confundidos, y lo puedo decir en este sentido, estuvieron confundidos cuando se manifestaban en las calles exigiendo libertad. No es un problema de la libertad, es una cuestión de un padecimiento que pone en riesgo a la humanidad. Y evidentemente, aunque la gente diga, cuando a mí me tocó ver un documental del origen del coronavirus en el mes de junio que realizó Nat Geo,
Nat Geo decía que la estimación era que el 14% de la población mundial iba a fallecer por coronavirus. Y todo el mundo dice, 14%. ¿Sabes lo que equivale a un 14% mundial? No, pero aparte del 14%, y si estoy en ese 14%, ese es el punto, pues. Si fuera por ese el 14% que está del otro lado del país, pues bueno, no me preocuparía. Pero si estoy ahí, imagínate. No, es un alto nivel de letalidad en estimación. Ahora, obviamente, después con el paso del tiempo y con todas las medidas aplicadas, se ha reducido considerablemente la letalidad mundial. En este momento estará como en un 6, 7, 8% más o menos, pero sigue siendo una tasa muy elevada y no se ha parado la epidemia o la pandemia. De hecho, ya hay algunos que dicen de que esta no es una pandemia, ya esta tiene una nueva clasificación, ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero que va a durar muchos años más. Y si nosotros creemos que porque mágicamente ya nos aplicaron una vacuna, somos tan invencibles como Superman, y lamentablemente, y eso hay que decirlo, esa idea la tienen muchos maestros, que es todavía lo más crítico, porque si las personas que tienen que difundir la ciencia en los menores tienen este tipo de pensamiento mágico, el riesgo en las comunidades se multiplica. A mí me pone los pelos de punta y es horrible ver que que maestros suben en su Facebook actividades con niños y que los niños están sin cubrebocas en un espacio cerrado y él también sin cubrebocas. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Porque a mí se me hace que también esta culpa la tiene parte del subsecretario de Educación, el subsecretario de Salud y el secretario de Salud, porque me parece que lanzaron un documento sin base científica al momento. Y con eso puedo yo decir, y tengo toda la reserva para expresarlo, sí, efectivamente reduce la posibilidad, pero no disminuye como se maneja en el documento de reapertura de las escuelas, que porque ya estás vacunado no corres riesgo. No, corres el mismo riesgo. Obviamente que tal vez en menor medida porque tienes una protección, pero te puedes morir aún vacunado. En el video que vimos ahorita, David, el presidente decía, ya los maestros están vacunados, no hay ningún problema. El problema creo que viene de la cabeza y Gatell y Delfina repiten lo que el presidente dice porque pues están a sus órdenes, eso es obvio. Pero sí, fíjate que en el Facebook, donde voy a colocar esto, puedes ver algunas publicaciones de maestras del estado de Tabasco, de educación especial, como tú dices, que se supone los docentes deberemos tener este doble compromiso, propio por salud, de cuidarnos, pero aparte porque estamos formando a los alumnos y tenemos que enseñarles a cuidarse. Pero como bien dices, yo creo que el 80% de los docentes, y te lo puedo mostrar con fotos ahí en Facebook, búscalos, no se cuidan, ¿eh? Como bien dices, he visto comilonas, todo el personal comiendo en una sola mesa, sin cubrebocas, festejando cumpleaños en la escuela, los maestros sin cubrebocas, los alumnos, como bien dices, trabajando con los maestros pegados, uno a uno, ni siquiera retirados. Algunos sí tienen cubrebocas, pero esto hace más complicado todo, David, y visualiza un problema de raíz, que ni siquiera los maestros, que como dices, tenemos que doble responsabilidad y estar más informados que los demás, para luego poderlo compartir con nuestros alumnos, ni siquiera tenemos la idea concreta y real de lo que significa este problema, ¿no? Sindemia creo que se llama cuando es más que pandemia, ¿no? Entonces, no hemos reflexionado. Somos mucho de repetir lo que nos dicen y ser literales en lo que nos comentan, pero muy pocos maestros, me vas a entrar en maestro, pero es general para hasta incluso doctores. Yo tengo conocidos médicos que no se han vacunado y no se van a vacunar porque dicen que no existe. Médicos, imagínate, los maestros. Los maestros no hemos comprendido la necesidad de cuidarnos, la necesidad de cuidar al otro. No está este sentimiento de empatía por los demás, ni por nosotros mismos, no tenemos autocuidado. Entonces, en las escuelas,
a pesar de que la secretaria diga que no hay contagios, te menciono 4 escuelas donde ha habido contagios aquí en Villahermosa. Tabasco Avanza, por ejemplo, la escuela 1 de audición, el CAMP número 1, tuvo 2 brotes fuertes de COVID. Entonces, no me puedes decir que no hay contagios, pero sí coincido contigo, el docente, el maestro, no está preparado para este regreso a clases, no estamos conscientes, no hablo de todos, no generalizo, pero sí creo que el 80% no estamos preparados para el regreso a clases. Llegamos a la escuela y platicamos con nuestro amigo y nos abrazamos y tomamos los alimentos en la misma mesa y celebramos cumpleaños y estamos con los niños pegaditos. ¿Y recuerdas el documento que Educación Especial emitió sobre esas recomendaciones alternas o complementarias? Ahí mencionaba la cuestión de la careta y de los guantes. Yo no veo eso en las escuelas tampoco, no veo al maestro usar careta, usar los guantes. Hay muchas recomendaciones que se quedaron en el vacío, que no han aterrizado y que sobre todo sí creo que más que, bueno, al menos en el consejo técnico que estuve, más que leer las recomendaciones para un regreso seguro a clases, se tuvo que haber hecho un trabajo vivencial, un trabajo de reflexión profunda sobre la importancia y necesidad del autocuidado, del cuidado de los demás. Porque inclusive, te aseguro, igual te apuesto la mitad de mi aguinaldo, no todo porque me quedo sin mucho, te apuesto la mitad a que hay muchos maestros dale. Que no conocen esas recomendaciones completas, que ni siquiera hoy, después de haberlas leído en el consejo técnico, recuerdan cuáles son. Porque luego te envuelves en el trabajo, también eso lo entiendo. Regresas a la escuela, estás preocupado por los contenidos, estás preocupado porque el niño no avanza, te acercas a él para decirle cómo hacerlo, llamas al otro niño y pierdes, vuelves a la costumbre que tenías durante 20 años de tener contacto físico y pierdes estas medidas de seguridad. Entonces sí creo, coincido contigo, esta parte de la responsabilidad social del docente y ética inclusive, pero que no se da en la escuela. Estamos muy, muy mal en ese sentido. Sí habría que hacer talleres vivenciales, inclusive pensando en que disminuya muy altamente el número de infectados, que como bien dice, la vacunación no ha ayudado a que no muera tanta gente, pero sí seguimos infectados, pero tendría que hacerse ya como algo permanente. Estas cuestiones de autocuidado ya son cosas que tienen que quedar en la vida con nosotros, pero sí el maestro tiene que aprender a vivirlas, porque los directores de las escuelas, los maestros de los grupos, no nos estamos cuidando, eso es real. A mí me tocó ir a una reunión presencial, me quedé en la puerta y todo el mundo me veía como bicho raro. Este güey está loco, ¿por qué se queda ahí en la puerta ni que estuviéramos enfermos y contagiados? Pero es así, David, si uno no se cuida, pues nadie va a venir a cuidarte, pero si te cuidas, los mismos maestros todavía no están acostumbrados y parecieran que se ofenden con esos cuidados, ¿no? Entonces, sí es una situación muy complicada de sobrellevar en la escuela, pero que si todos entendiéramos que es necesario, creo que sería más fácil el autocuidado, ¿no? Bueno, debería en este sentido ser más fácil, no lo está haciendo. Y creo que el riesgo sanitario no ha disminuido. Podremos mostrar estadísticas, pero también tenemos que reconocer que esta parte de que la población y que los mismos maestros, los mismos directores y los mismos supervisores podrían estar ocultando datos. ¿Quién sabe si están haciendo los reportes de la población realmente contagiada? A mí me parece que existe una competencia que no debería existir porque hay directores que juegan, pero yo creo que es la misma esencia del tabasqueño. Me acuerdo el año pasado, los municipios hicieron una competencia en Facebook para saber quién se llevaba la Flor de Oro, para ver cuál era el municipio que se contagiaba lo último. O sea, imagínense esa cuestión que estamos más en Que el ganó sentido Joluta, por cierto, ¿no? bueno, sí, ganó Joluta, ganó su Flor de Oro y le pegó, cuando llegó, le pegó muy feo, mucha gente murió y está muriendo en Jonuta, así como ha muerto en todo el estado. Y tenemos escuelas que los directores y los supervisores no quieren cerrar o que quieren ocultar los casos de contagio porque porque se quiere vender la imagen que la escuela está siguiendo protocolos adecuados y por eso no se contagia esa escuela. Cuando esto termina por atentar contra la vida de los menores e incluso de su propio equipo de trabajo, yo creo que eso hay que tener mucho cuidado.
No estamos en una competencia, no estamos en una guerra, no estamos compitiendo contra la otra escuela para ver quién gana más matrícula. Sí. Estamos tratando de dar respuesta educativa en un escenario donde la vida está comprometida. Y esto es algo que tendríamos que tener muy consciente, tanto docentes, directivos, supervisores. Los niños no están vacunados y el debate. Fíjate que esta semana López Dóriga invitó a un especialista de la UNAM que ha sido el encargado de ver el proceso de vacunación a nivel universitario, y él decía un dato que a mí me parece interesante. Estados Unidos está empezando a girar, Pfizer específicamente está empezando a mirar a la población infantil para empezar la vacunación infantil, y evidentemente esto va a cambiar la cantidad de la dosis que se necesita para cada edad. Claro. Tal vez es menos la dosis. Y él decía algo, hay que entender algo, las farmacéuticas no tienen la capacidad mundial para producir la suficiente vacuna para todos al mismo tiempo. Por eso se ha ido haciendo por bloques. De acuerdo. Pero en este momento que se van a enfocar en los niños, no va a haber vacuna para adultos. De acuerdo. Porque no va a haber la capacidad para dar respuesta. Y si la gente perdió la oportunidad de vacunarse porque tenía la esperanza que en algún momento el COVID, así como llegó, un día se fuera por el soplo de un viento divino, va a estar en una población de alto riesgo. Sí, 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 sí. Entonces, estamos hablando en este programa que me has invitado sobre una siguiente dosis, la cual probablemente no llegará, y hay que ser honesto, pero no tiene que ver solo con el gobierno mexicano, tiene que ver con la política mundial de vacunar a los menores, porque se tiene que dar respuesta a este nuevo sector poblacional, y cuando se acabe la cuestión de los menores, nuevamente va a empezar como ruleta el regreso a la sustancia para adultos, y nuevamente por bloques. Claro. Yo entiendo que se está pasando un proceso similar como con la influenza, que se necesitan refuerzos anuales, y creo que las administraciones de salud en cada país está jugando a eso, a tratar que por lo menos la vacunación se garantice una vez al año, porque económicamente no hay país que pueda sostener vacunación de cada 6 meses. Sí, claro. Y sobre todo cuando la economía, México presentó un decremento en plena recuperación económica. O sea, es uno de los países con mayor recesión económica. Entonces, habrá que... una cosa es la cuestión ideal y la cuestión teórica que nosotros vivimos, y otra cosa es una realidad mundial. No hay capacidad. Y sobre eso vuelve a tomar sentido lo que hemos ido hablando hasta este momento en la sesión anterior y esta. Se tienen que complementar. La vacunación debe complementar las medidas preventivas, porque en este momento no hay certeza. Y entonces, David, para ir ya cerrando entonces esta situación, ¿cuáles serían tus apreciaciones o tus sugerencias o lo que tú harías como profesor o directivo o en los dos casos, para que podamos cuidarnos un poco más o tener un poquito más de salud, ¿no? Los maestros. Mira, yo creo que el maestro se debe informar, debe ser un agente en constante investigación, pero tiene que hacer investigación en artículos académicos y no solo en los chismes del Facebook, sí, porque sí. Está pasando una situación interesante, que tal vez es la sociedad que más escribe, pero no se analiza la calidad ni de dónde se documenta ni de lo que escribe. Y entonces, perdón, pausa nada más. Es que me dio mucha risa porque platicando con una maestra, una amiga, sobre unos datos, me decía, sí, es que son tales datos. Digo, oye, qué padre, ¿dónde lo leíste? En el Facebook, alguien lo subió. Digo, no inventes, o sea, no me puedes decir que te documentaste en el Facebook. O sea, tal vez ahí lo viste, pero te tuviste que haber ido a una fuente
confiables, ¿no? Entonces sí, esto que dices es real. Ajá, perdón, continúa. Sí, no, y a mí me parece que se tiene que seguir informando. Yo sé que muchos están hartos. Muchos dicen, yo ya quisiera no hablar de la pandemia, no hablar, pero yo creo que ese es un problema mayúsculo. El que no quiere ver es realmente el mayor ciego que puede existir. Y eso que respetando a la comunidad de ciegos sí, claro, a nivel nacional, claro. Porque el no querer ver, el no querer informarte, pues te hace creer cualquier cosa. Y, y si, por ejemplo, Juanito, el de las fotocopias que está ahí en la escuela, dice, maestro, pues ya a ustedes no les va a pasar nada, a lo mejor hay maestros que le creen a Juanito, el de las fotocopias, o le creen a don Pepito que vende las paletas afuera del plantel. Y hay muchos maestros que sí, que incluso creen más en lo que dice la gente en la calle que realmente los documentos oficiales. Pero yo explicaría qué diferencia hay de un documento oficial. Un documento oficial no debemos entenderlo como el documento que publica exclusivamente el Departamento de Salud de un país, sino todo lo que sea publicado en revistas arbitradas que demuestran una realidad académica y que ha sido y que ha demostrado cierto estudio y cierta rigurosidad. Evidentemente, las notas periodísticas te dan cierto balance porque sobre todo cuando se muestran entrevistas con especialistas que están haciendo las investigaciones, creo que se deben seguir. Y evidentemente, si hay información, hay una toma de decisión, pero yo lo que estoy viendo es que ni hay información y la toma de decisiones parece que más daña al otro que a la propia persona. Y yo solamente haré una reflexión, porque hay muchos maestros y yo te puedo decir que están molestos porque regresaron a clases presenciales y dicen, pues si me voy a enfermar, que me enferme porque es culpa del gobierno que yo me enferme porque me mandó a que yo me enfermara. Sí, y si te mueres, ¿quién pierde? O una enfermedad, ¿quién pierde? O sea, ¿no? Él piensa que enfermándose va a hacerle una crítica gubernamental. El problema es que muchos no comprenden que si ellos son el sostén de su familia y si se llegan a morir, nada ampara a tu familia. Y entonces, evidentemente esto es un trabajo y pues nos pagan. No, las escuelas no somos ni nosotros, pues no sé si tú seas familiar de Carlos Slim, pero yo no lo soy. Y tal vez aunque fuera familiar de Carlos Slim, muy, muy difícilmente me daría dinero nada más por estar ahí, ¿no? Claro. Se tiene que trabajar y tenemos que trabajar. Pero si vas a trabajar, por lo menos garantiza lo más básico. ¿Qué es lo más básico? Sanitiza donde estás. Sanitiza tu lugar. No puede ser posible que la gente vaya, se suba a los pochimóviles, se suba a los taxis, se suba a las combis y llegue a la escuela y se le olvide sanitizarse, sanitizar el espacio donde va a trabajar antes y después, que se esté desinfectando las manos, que uno diría, bueno, y es que eso es, y si van a comer, desinféctense las manos, y si van a comer, retírense de un lugar cerrado, pónganse a distancia con la gente, coman si van a comer en la escuela, pero lejos, y después de comer se tapan inmediatamente, y si quieren platicar y necesitan platicar con su compañero de trabajo, ambos con cubrebocas, después, pero si tú si estás con la idea de que puedes comer como era antes, y mientras estás comiendo platicar y no pasa nada, pues el problema está aquí. El problema está aquí, está en ti. No, yo creo que ni Gatell, yo creo que ni el secretario de salud, que tiene su responsabilidad, y yo creo que después de todo eso tienen que enfrentar un juicio político, un buen juicio político, sí tendrán en este sentido cada quien velar por su propia seguridad, por su bioseguridad. Perfecto. Sí, comparto todo esto, David. Yo añadiría nada más, la cuestión de la comida no se me hace tan necesaria comer en receso, en recreo en la escuela. Desayunen en su casa, vayan desayunado cada quien a su trabajo, tal vez algo de líquidos, pero porque inclusive está la cuestión del baño, David.
que no hay agua en los baños para poder desinfectarlos y todo esto, entonces se complica más. Mi sugerencia es que no coman en la escuela, ¿no? En la medida de lo posible. Todo esto que dices... Pero fíjate que eso que tú estás diciendo es parte del desconocimiento del protocolo, porque si el protocolo dice muy claro que si la escuela no cuenta con las condiciones porque no hay agua, se puede movilizar la educación de ese grupo a otro centro de trabajo, a otro lugar, o buscar una alternativa educativa. Así es. Pero estamos tan enraizados, y este es el gran problema que se tiene de los maestros, que ellos piensan, es que si no estoy en la escuela, ahí no estoy trabajando. Yo creo que no, y se ha trabajado, y creo que es un debate interesante porque los maestros de la UNAM lo pusieron en consideración cuando dijeron, estamos trabajando a distancia, hemos seguido trabajando. Y yo creo que así como estás tú en este momento organizando este tipo de espacios de café, que nuevamente me quedas a beber café, me parece... me parece muy, muy puntual e interesante. No sé, yo diría esto, que los directivos se tienen que informar, se tienen que poner a leer. Yo sé que a muchos directivos ya piensan que por su edad ya no deben estar ahí, pero si ya no quieren estar ahí, porque este es un nuevo sistema de bioseguridad en el cual no vamos a estar como estábamos antes, pues tenemos que, por decisión propia y por respeto a la vida de los demás, dar un paso al costado. Yo creo que esto es una reflexión ética de cada quien para los supervisores y los directores, e incluso muchos maestros que piensan que no, es mejor darle. Es mejor que sea así a que pase lo que está pasando en Chihuahua. Yo no me imagino si se declara eso en Tabasco, no van a pasar la gente que va a decir, hay que tomar las calles para pedir el respeto y que no corran. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si esa persona está atentando contra la vida de los niños. ¿Sí? O sea, hay que tener un tantito de conciencia en este sentido, y yo sé que esto va a generar que mucha gente me empiece a decir de cosas si es que ven el programa, pero es verdad. No, la realidad es esa, y no podemos ocultarle, y no por miedo tampoco, David, podemos dejar de externar lo que debe de ser. Y mira, en ese sentido, yo conozco muchos supervisores de básica que quieren al personal ahí. Te hablo de la zona de Casablanca, por ejemplo, aquí en Villahermosa, que es una zona muy afectada por COVID y muy dañada en las escuelas, y la supervisora quiere que estén ahí presencial porque ella rinde a su autoridad, que es la del nivel de primaria, y quiere demostrar que todos sus seguidores están presenciales, aunque no hay condiciones. Y te pongo 2 nombres de escuela: Arnulfo Georgana y Tabasco Avanza. No hay agua, y ahí están los maestros, pero son órdenes de la supervisión y órdenes también del nivel, pero también tiene que ver con la Secretaría de Educación, David. Si no se cegaran, como tú dices, a lo que normativamente tienen que hacer por querer tener sus escuelas abiertas y realmente propiciaran este interés supremo del niño, este artículo 3º constitucional, tal vez las cosas las manejarían de una forma diferente. Pero estamos muy cerrados. Pero bueno, para ir cerrando o concluir, me uno a tus sugerencias del cuidado, el cubrebocas, la distancia, el sanitizar, cuando entras a un salón, cuando llegas a la escuela, cuando bajas del pochi, cuando bajas del taxi o de la combi en que vas. Eso es importante. Yo sé que los maestros decimos, güey, pero si es que a mí el gobierno no me da para comprar cubrebocas o sanitizante. Sí, güey, pero es su vida. Y entonces, como tú decías, no le va a hacer daño al gobierno enfermándome, muriéndome. El daño va a ser para mí porque va a ser más cara el medicamento, va a ser más caro comprarlo, y si me muero, pues el velorio va a ser un poco más caro, ¿no? Y ahí se acabó mi historia. Entonces, al final de cuentas, yo tengo que cuidarme y tengo que invertirle a mi educación, a mi salud, como lo hago con mi educación también, ¿no? Pero sí nos corresponde invertirle, ni modo, a comprar sanitizante, a comprar tu clorito y echarle agüita y llevar en tu spray para que te puedas echar cuando vayas a trabajar. Tu caretita de 15 pesos vale en la farmacia, una que es desechable, te dura un mes, me dura más o menos si la cuido, pero tienes que invertirla, es así, y los cuidados tienen que seguir. Y aunado a esto, yo sí propongo que los docentes hagan un oficio de manera formal, se unan con sus delegados sindicales y exijan a sus autoridades sindicales y administrativas que se pongan por una vacunación, un refuerzo o
o una vacunación completa con esquemas completos, ¿no? Aunque me queda claro todo lo que dicen, lo difícil que es, pero bueno, se tiene que pugnar por esto. Si no se exige, miren, la cuestión es que si no se exige, el gobierno no lo ve como una necesidad. Y ahí está regalando vacunas a otros países, ¿no? Y pues tenemos que pedir lo que necesitamos. Si no lo pedimos y no lo exigimos, no nos lo van a dar. Entonces creo que sería un complemento, ¿no? El autocuidado, el reflexionar sobre lo que tenemos que hacer y hacerlo. Y lo otro, pues exigir también al mismo momento o a la par que las autoridades respondan a esta necesidad que tenemos de los que tienen CanSino una sola, pues un refuerzo. Los que nos animamos y nos pusimos la otra, pues bueno, ya aguantamos el otro año, ¿no? Pero sí hay muchos que tienen que visualizar todo esto que mencionas, David. No sé si quieres mencionar algo para cierre. Gastas por autocuidado quincenal, podrías gastar 250 pesos. Con compra de cubrebocas, con una careta que la puedes utilizar por mucho tiempo. La cuestión de los geles y los sanitizantes, que ya hay marcas que venden el sanitizante y que tú mismo lo preparas para 5 o 10 litros. Sí, lo diluyes. Sí, perfecto. Lo diluyes. O sea, estamos hablando de 250 pesos a la quincena. ¿Qué sale más caro? Invertir 250 pesos quincenales en la caja. o gastar diario alrededor de 15,000 pesos por el uso de un tanque de oxígeno. A esa dimensión es la gran reflexión que tenemos que llegar, y eso para los días que dures, porque si te va bien y duras 15 o 20 días con tanques de oxígeno, hasta mucho es, pero pues la cantidad de dinero, y si te vas por un particular para que trates de la enfermedad y de cuánto dinero vas a gastar, no sé, yo creo, y como tú decías, y si te mueres, y el velorio, y quién te lo paga, yo creo que en este momento los maestros deben repensar y todos tenemos que revisar nuestros seguros de vida, empezar, yo sería mi gran propuesta que podría ser empezar a revisar nuestro seguro de vida, empezar a ver, ya pasó el mes del testamento, a generar un testamento para no generar problemas. Es mejor que las cosas estén en orden, que estén tranquilas ante cualquier situación, porque no sabemos si te toca a ti, me toca a mí, le toca al vecino, a pesar de la vacuna. Y yo con eso, y vuelvo a repetir, no quiero decir que la vacuna no sea buena. Todas las vacunas son buenas, porque evidentemente disminuyen el riesgo. Pero si tenemos nuevamente una condición que nos hace proclives, porque la vacuna contra el coronavirus no me va a quitar la diabetes. La diabetes la voy a tener, la hipertensión la voy a tener, el problema cardíaco lo voy a tener, si tengo VIH lo va a tener, si tengo el cáncer ahí lo voy a tener, y tarde o temprano, si hay una infección, probablemente eso pueda aumentar el riesgo, ¿no? Entonces también otra cosa que yo aprovecharía en este espacio ya para concluir, creo que hay que hacer una reflexión en este sentido sobre el cuidado sexual con los maestros. Creo que muchos tienen la ilusión de embarazarse, y hablo de embarazarse, hombres y mujeres. Claro, como pareja. Como pareja. Pero en estos momentos habría que preguntarnos qué tan correcto para tu propia salud lo es. Y la del bebé, o sea, al final de cuentas la bebé viene en riesgo, ¿no? Entonces yo diría de que hay que, y te lo expreso porque hay un alto índice de embarazos de docentes. Por el encierro. Y yo creo que ahí hay que tener conciencia si piensan que solamente por una dosis de la vacuna ya pueden embarazarse libremente. Creo que hay que cuidarse en este sentido. Sí, y yo con eso finalizaría. Gracias, tuve dos compañeros de educación especial de Villahermosa que en el primer año de pandemia tuvieron sus bebés, casi a la misma fecha. Entonces es real y sí es cierto que tenemos que prever el contexto al que viene el niño y los riesgos que corremos tanto los padres como esos bebés, ¿no? Pero pues bueno, David, ahí están entonces las sugerencias. Yo de todas formas les voy a subir a los que vean esto allí un link de un drive donde están todos los datos de CanSino por Sinovac, donde ellos hablan de sus logros e investigaciones, lo que sugieren, lo que han hecho con la OMS, lo que han hecho con el país, y bueno, que cada quien analice, vea, se cuide, solicite el otro refuerzo si lo consideran, y bueno, repito, tenemos, como dijiste, que leer, que analizar, que estudiar y tomar decisiones fundamentadas. Bueno, la vida es así, decisiones.
Pues bueno, David, te agradezco mucho, hermano. Estamos pendientes para los otros temas y pues la otra, en 15 días nos vemos, ¿no? Dale. Ok, ya te voy a pasar mi contrato. Ya estás, hasta Balancán. Vale, cuídate, gracias.